El sonido seco del golpe la hizo detenerse. No fue el viento, no fue el calor, fue dolor. Ella miró y lo que vio le heló la sangre. Un burro siendo golpeado, sin parar. Las patas ya no aguantaban, el cuerpo temblaba, pero el hombre continuaba. Cada golpe levantaba polvo, cada sonido resonaba dentro de ella. Podía irse, hacer como que no vio nada, como hace todo el mundo. Pero en ese momento, algo cambió, y ella decidió que aquello se acababa ahí. Hay días que el silencio pesa más que cualquier carga que haya llevado en mis espaldas. No es el silencio bonito que la gente de ciudad imagina cuando piensa en el campo. No es ese silencio de paz, de descanso, de naturaleza viva respirando despacio. Es el otro, el silencio que crece dentro de la casa después de que alguien se va y no vuelve más. El que ocupa el lugar de una voz, de un paso en el suelo de tierra, de una respiración al otro lado de la cama. Ese silencio lo conozco bien. Hace 4 años que murió Dirceu, un infarto fulminante, sin aviso, un lunes por la mañana mientras tomaba café. Fue dejando la taza en la mesa despacio, como si tuviera sueño, y ya no se levantó. Y yo me quedé ahí, del otro lado de la mesa, mirándolo sin entender lo que acababa de pasar. La taza aún estaba caliente cuando pedí auxilio. Pero el auxilio en el monte demora, siempre demora. Desde aquella mañana, el silencio se volvió mi compañero más fiel. Vivo en una casita sencilla en las afueras de un pueblo de San Luis Potosí, en medio de la nada. Una tienda de abarrotes, una capillita, una cantina que cierra temprano. El camino de tierra que pasa frente a mi terreno casi no tiene movimiento. De vez en cuando un camión levantando polvo rojo, algún vecino en su vieja camioneta, un niño pasando a lo lejos. Fuera de eso, soy yo, la tierra, el ganado y el viento. Aprendí a llenar los días con trabajo. Me despierto antes del amanecer, cuando el cielo aún es una franja oscura con un borde naranja en el horizonte. Pongo la cafetera al fuego, tomo mi café sola en el porche, escuchando el ruido de los grillos que aún no se van a dormir y los primeros pájaros que empiezan a llamar. Después voy a ver el ganado. Tengo 12 cabezas. Poco, pero suficiente para mantenerme. Arreglo cercas si hace falta. Limpio el abrevadero. Verifico si la bomba de agua funciona. Al final de la tarde, cuido el huerto en la parte de atrás. Cocino algo sencillo como sola, lavo los platos, apago la luz. Repito todo al día siguiente. No me quejo. Aprendí que quejarse no trae a nadie de vuelta y no resuelve nada que deba ser resuelto. Soy una mujer de 53 años, con las manos ásperas de quien trabajó toda la vida, con un cabello gris que dejé de teñir hace 2 años, y con una forma callada que la gente a veces confunde con frialdad. Pero no soy fría. Solo aprendí que demasiado sentimiento, cuando no tiene a dónde ir, se convierte en un peso que uno carga sin darse cuenta. Esa semana había sido más pesada de lo normal. La sequía volvió con fuerza. El pasto estaba ralo, el suelo agrietado, el sol cayendo vertical desde las 10 de la mañana como si quisiera abrir la tierra al medio. Caminaba más despacio, ahorrando energía, bebiendo agua a cada rato. El ganado se quedaba quieto bajo la sombra de los mezquites, sin ganas de moverse. Fue en una tarde así, caliente y estática, que escuché el primer golpe. Estaba afuera, junto a la cerca, verificando un poste que se había hundido por la sequía. El sonido vino seco, pesado, cortando el aire con una brutalidad que me hizo enderezarme antes incluso de entender qué era. Me detuve, me quedé escuchando. Vino otro y otro más, y junto con el sonido, una voz ronca, impaciente, maldiciendo en voz baja. Me giré despacio hacia el ruido. Al otro lado del camino, en el terreno del vecino, un hombre llamado Cefanias, al que apenas conocía, que había llegado hacía unos meses con el rostro cerrado y esa forma de ser de quien no quiere charla,
Había un burro atado a una cuerda corta, sujeta a un poste. El animal tenía la cabeza gacha, las orejas caídas y las patas temblando de una forma que reconocí al instante. Era el temblor de quien ya no tiene fuerzas, pero aún lo intenta. Cefanias estaba de espaldas a mí, con una vara en la mano, y golpeaba al animal con una rabia sin sentido. No era el tipo de corrección que un hombre de campo a veces usa con un animal terco. Era diferente, era descarga, era la rabia de otra cosa siendo desquitada ahí. Me quedé parada un largo momento. No es mi problema, pensé, pero cada golpe que oía parecía resonar dentro del pecho. Cerré los ojos por un segundo y sentí eso bajando por la espina, como cuando uno oye un sonido que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Dolor, puro y simple. Me fui despacio, sin llamar la atención, pero aquella tarde se quedó conmigo. Se quedó en la cena que no pude comer bien, se quedó en el rezo que intenté hacer antes de dormir y las palabras no salían, se quedó en el sueño que llegó tarde y se fue temprano. A la mañana siguiente, cuando fui a ver el ganado, miré hacia el terreno del vecino sin querer. El burro estaba allí, parado, la cuerda demasiado corta, el abrevadero seco, y seguí caminando, porque aprendí a lo largo de la vida que no todo sufrimiento que vemos es nuestro para resolver. Aprendí que a veces intervenir trae más problemas que beneficios. Aprendí que el mundo tiene demasiado dolor para que una sola persona lo cargue. Pero había una cosa que todavía no había aprendido a hacer bien, hacer como que no estaba viendo. Fue el jueves de esa semana que todo empeoró. El calor había llegado a un nivel que dejaba el aire quieto y pesado, de esa manera que antecede a la tormenta, pero que ese día no trajo nada, solo calor y polvo. Estaba arreglando la puerta del corral cuando escuché un ruido diferente. No era solo la vara esta vez, era el sonido de algo cayendo. Me enderecé rápido y miré. El burro se había desplomado. Las patas habían cedido y estaba en el suelo, acostado de lado, levantando una pequeña nube de polvo seco. Cefanias estaba parado al lado, con la vara en la mano, mirando al animal con una expresión que no supe leer de lejos. Rabia, sorpresa o esa mezcla de las dos que se convierte en descontrol. Y entonces levantó el brazo de nuevo. Algo se rompió dentro de mí. No fue un pensamiento. No fue una decisión planeada. Fue un movimiento del cuerpo antes de la cabeza. Mis pies ya estaban andando cuando yo todavía estaba tratando de entender qué hacía. Abrí la puertecita de mi cerca, crucé el camino de tierra, pasé por la cerca baja de su terreno sin pedir permiso. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, solté la voz con una fuerza que yo misma no sabía que aún tenía. ¡Ya basta! La palabra rasgó el aire de la tarde como un trueno pequeño. Cefanias se giró. Era un hombre de unos 40 y tantos años, de hombros anchos, con el rostro quemado por el sol y una expresión que mezclaba sorpresa con irritación. Me miró de arriba a abajo con esa forma que tienen algunos hombres, evaluando si vale la pena tomar a alguien en serio. «Este animal es mío», dijo seco. No retrocedí. El corazón estaba disparado dentro del pecho, pero mis pies se quedaron donde estaban. Aprendí que, cuando uno retrocede al primer segundo, ya perdió. «Lo vas a matar», respondí firme. «Mira en el estado en que está. No es asunto suyo». «Lo es», dije. «Cuando alguien hace algo así frente a mi casa, se vuelve mi asunto». «Sí». Se quedó mirándome. Yo lo miré de vuelta. El viento sopló entre nosotros, levantando polvo fino. Después, sin decir nada más, me agaché despacio junto al burro. El animal estaba jadeante, los flancos subiendo y bajando demasiado rápido, los ojos abiertos con ese blanco asustado en los bordes. Pasé la mano con cuidado por su cuello, despacio, sin prisa. «Cálmate», dije bajito. «Aquí estoy». Él no se alejó. Fue la primera cosa buena que pasó esa tarde.
Me giré hacia Cefanias con una calma que estaba lejos de sentir por dentro. Me lo llevo. Soltó una carcajada corta, sin gracia. ¿Y qué gano yo con eso? Me quedé en silencio un segundo. Pensé en varias respuestas. Elegí la más honesta. No necesitas ganar nada. Solo dejar de perder lo poco de humano que te queda. La risa murió. Me miró por un tiempo largo. Después miró al animal en el suelo. Después al cielo, como si estuviera buscando algo allá arriba que yo no veía. Llévatelo, dijo, al fin. Seco, bajo, como quien suelta un peso que ya estaba demasiado cargado. No dije gracias, él no lo esperaba. Desaté la cuerda del poste con cuidado, la enrollé en mi mano y me quedé al lado del burro hasta que juntó fuerzas para levantarse. Demoró. Las patas temblaban, pero se levantó, y los dos cruzamos el camino juntos. Yo adelante, él atrás, despacio, poniendo un casco tras otro en el polvo rojo del camino, sin prisa, como quien está aprendiendo, de nuevo, a confiar en que el suelo aguantará el peso. Lo traje al pequeño corral que queda detrás de la casa, al lado de la vieja higuera que Dirceu plantó hace años y que aún da buena sombra al final de la tarde. Es un espacio sencillo, cercado de madera, con un abrevadero y un techo de lámina que cruje cuando sopla el viento. No era mucho, pero era seguro. Y la seguridad, aprendí temprano, vale más que cualquier comodidad. Entró despacio, con esa desconfianza de quien no sabe distinguir un buen lugar de uno malo, porque nunca tuvo mucho de ambos. Me quedé del lado de afuera de la cerca un tiempo, solo observando. Él se quedó parado en medio del corral, las orejas en alerta, los ojos escaneando todo a su alrededor con un cuidado que dolía ver. Cualquier ruido lo hacía temblar levemente. El viento en la lámina, una rama rompiéndose allá atrás, el llamado de un pájaro distante. Todo su cuerpo estaba en estado de espera, no la espera de quien aguarda algo bueno, la espera de quien aprendió que el próximo acontecimiento probablemente dolerá. Conocía esa espera también. Fui a buscar agua fresca del pozo, llené el abrevadero despacio para no asustarlo con el ruido. Él miró el abrevadero, después a mí, después al abrevadero de nuevo. Demoró unos buenos minutos antes de acercarse y empezar a beber. Bebió mucho, más de lo que debía, señal de que hacía tiempo que no tenía agua de verdad a su disposición. Mientras bebía, examiné las marcas de lejos. No hacía falta acercarse para ver. Las marcas estaban claras, antiguas y nuevas mezcladas, sobre las costillas, en el lomo, en la parte de atrás de las patas. El tipo de marca que no viene de un solo día, viene de una rutina, de una práctica que se fue volviendo normal para quien la hacía, invisible para quien fingía no ver. Sentí una rabia callada asentarse en el estómago, no la rabia que grita, la rabia que se queda. Voy a tener que limpiar esto, dije en voz alta, más para mí misma que para él. Fui a la despensa, agarré lo que tenía, agua con alcohol, un paño limpio, un frasco de pomada que usaba en las heridas del ganado cuando era necesario. Volví despacio. Abrí la puertecita del corral con cuidado. Entré sin prisa. Él retrocedió 2 pasos. Me detuve. Me quedé parada en medio del corral, sin avanzar, sin retroceder. Solo me quedé ahí. Dejé que el tiempo pasara. El sol de la tarde proyectaba una sombra alargada sobre el suelo de tierra batida y observé cómo se movía despacio mientras esperaba. Dirceu me enseñó eso con los animales. No eres tú quien decide la hora, generosa, es él. Solo tienes que mostrar que no tienes prisa. Demoró, pero dio un paso en mi dirección, después otro. Se paró a unos 2 metros, mirándome con esos ojos grandes y profundos que tienen los burros, ojos que guardan una expresión que parece estar preguntando siempre algo que nosotros no sabemos responder bien. Extendía la mano despacio, con la palma hacia arriba, sin forzar.
Él olfateó el aire entre nosotros. Después, muy lentamente, acercó el hocico a la punta de mis dedos. Cerré los ojos por un segundo. «Está bien», dije bajito. «Puedes confiar». Lo bauticé como Sereno esa misma noche. No lo planeé. El nombre me vino mientras estaba sentada en el porche después de la cena, con el cielo lleno de estrellas allá arriba y él quieto en el corral. Pensé que era justo lo que deseaba para él. Serenidad, días sin sobresaltos, el derecho a descansar sin tener que estar siempre en guardia. Escribí el nombre en un trozo de papel y lo pegué en la valla del corral. No sé por qué lo hice. Quizás porque nombrar es una forma de decir que algo existe de verdad, que tiene valor, que no será olvidado tan fácilmente. Los primeros días fueron difíciles. Sereno no dormía profundamente. A veces me despertaba de madrugada y lo escuchaba moverse en el corral, ese sonido de cascos sobre la tierra batida que delataba su inquietud. Me levantaba, iba hasta la ventana y miraba. Él estaba despierto, quieto, con las orejas girando hacia los lados como antenas captando algún peligro que no existía. Empecé a dejar una lámpara de petróleo encendida fuera del corral durante la noche. No sé si le ayudó a él o si me ayudó más a mí, pero parecía lo correcto. Durante el día iba varias veces. Le llevaba pasto fresco que cortaba a la orilla del arroyo, le llevaba trozos de caña cuando había, le traía agua limpia. Curaba sus heridas con paciencia, aplicaba el ungüento despacio, le hablaba mientras trabajaba. No sobre nada importante, sobre el clima, sobre el ganado, sobre la huerta que pedía a gritos la lluvia, solo para que se acostumbrara al sonido de mi voz sin asociarlo con nada malo. Cada día estaba un poco más tranquilo, un poco menos tenso. Fue un miércoles por la tarde cuando me dejó tocar su lomo por primera vez sin retroceder. Dejé la palma abierta sobre sus costillas por un momento, sintiendo su respiración, el calor de su cuerpo, el corazón latiendo allí abajo con una regularidad que parecía un metrónomo. Vivo, así de simple, vivo y calentando mi mano. Sentí una opresión en el pecho que no esperaba. Esa misma semana empecé a notar algo extraño. Cuando iba al corral, él venía hasta la cerca a buscarme. Cuando tardaba más de lo habitual, se quedaba mirando hacia la casa, con las orejas fijas en mí. Cuando salía por la mañana a revisar el ganado, me seguía con la mirada mientras atravesaba el potrero, y cuando regresaba, él estaba en el mismo rincón, como si me hubiera estado esperando. No era el apego de un animal domesticado. Era diferente. Era el apego cauteloso de quien aprendió que las cosas buenas se van, pero decide, con todo el riesgo que eso implica, creer una vez más. Yo entendía eso en el fondo de los huesos. Una tarde fui al corral más temprano de lo normal y me senté en la banca de madera que había afuera, sin hacer nada, solo descansando. Sereno se quedó parado al otro lado de la cerca, con la cabeza sobre la madera, mirándome. «Tú tampoco sabes muy bien qué hacer cuando estás descansando, ¿verdad?», le dije. Él movió las orejas. Solté una risa suave. La primera risa de verdad que soltaba en no sabía cuánto tiempo. Una cosa pequeña, casi sin sonido, pero que subió del pecho de un modo que me sorprendió. Me quedé en silencio después, pensando en Dirceu, pensando en los 4 años que habían pasado, pensando en cómo uno va llenando los días con trabajo y obligaciones para no tener que sentarse a solas y sentir el tamaño del vacío que queda cuando alguien se va. Pensé que tal vez yo también había aprendido a esperar el siguiente golpe, sin darme cuenta, sin ponerle nombre, pero así era. Me despertaba cada mañana en estado de alerta silenciosa, como si la vida pudiera sorprenderme de nuevo con alguna pérdida para la que no estaba preparada. Me fui cerrando poco a poco, fui acelerando el paso, fui cortando lo que no era necesario, visitas, conversaciones largas, cualquier cosa que pudiera convertirse en apego y el apego en dolor.
Miré a Sereno al otro lado de la cerca. Él me devolvía la mirada con esa expresión tranquila que empezaba a aparecer en lugar del susto permanente. «Somos parecidos, señor Sereno», dije en voz baja. Él resopló suavemente por la nariz, y pensé que era la respuesta más honesta que alguien me había dado en mucho tiempo. Esa noche, por primera vez en 4 años, recé sin que las palabras se me trabaran a la mitad. No fue un rezo largo, fue sencillo, como las cosas verdaderas suelen ser. Solo di gracias por el animal que había llegado a mi vida sin avisar, por el hecho de que yo había cruzado aquel camino, por el hecho de que mis pies se movieron cuando mi cabeza aún estaba decidiendo. Apagué la luz, me acosté y dormí de una manera que no dormía hace tiempo, profundo, sin despertar a mitad de la noche, sin esperar el siguiente golpe. Cuando la tempestad no avisa, el cielo empezó a cambiar un viernes por la mañana. Me di cuenta antes del café. Había un color diferente en el horizonte, no el naranja limpio del amanecer normal, sino un tono amarillento y pesado que reconocí de años atrás, de cuando Dirceu aún vivía y aprendíamos juntos a leer el tiempo por la forma en que el viento se detenía. Porque aquí, en el campo, cuando va a haber una tormenta de verdad, el viento no aumenta primero, se detiene. Un silencio distinto al silencio común, más denso, como si el aire contuviera el aliento. Esa mañana el aire estaba conteniendo el aliento. Fui al corral antes de desayunar. Sereno estaba despierto, con las orejas en alerta máxima y los ojos fijos en el horizonte amarillento. Los animales sienten antes que nosotros. Siempre supieron cosas que a nosotros nos cuesta aprender. «Lo sé», le dije, acariciándole el cuello. «Yo también lo siento. Pasé la mañana preparándome. Arreé el ganado cerca del corral grande, revisé las láminas del techo de zinc que tenían un tornillo flojo desde el mes pasado y que siempre dejaba para después, cerré las ventanas de la parte trasera, llené todos los baldes y el tinaco por precaución. Aquí, cuando la tormenta llega de verdad, puedes quedarte días sin poder salir. El camino de tierra se vuelve lodo, el lodo se vuelve una trampa, y uno aprende a ser autosuficiente porque no hay otra opción». Al mediodía, el cielo estaba verde. No metafóricamente, literalmente verde, ese color enfermizo que antecede a las tormentas grandes del Bajío, como si la atmósfera hubiera absorbido todo lo que el sol intentó aclarar y lo devolviera diferente, cargado, pesado de cosas que necesitaban caer. La lluvia comenzó a las 2 de la tarde. Empezó fuerte, sin aviso, sin esa llovizna fina que a veces antecede. Cayó directa, pesada, con un estruendo en el techo de zinc que era casi ensordecedor. En 10 minutos, el camino de tierra frente a la casa había desaparecido bajo una capa de agua rojiza que arrastraba el polvo de semanas. Fui a ver a Sereno. Estaba en el rincón cubierto del corral, quieto, pero con el cuerpo tenso. Me quedé un rato con él bajo el techo, ambos escuchando la lluvia golpear con fuerza, el trueno rodando a lo lejos como un aviso de que aún venía más. «Va a pasar», dije, sin saber si era para él o para mí. Regresé a casa empapada hasta las rodillas. La lluvia no paró al caer la tarde, tampoco por la noche. A las 10 estaba sentada en la mesa de la cocina con una vela encendida porque la luz se había ido a las 6, escuchando el sonido constante del agua en el techo y en el suelo allá afuera, cuando oí un sonido diferente mezclado con todo aquello. Me detuve. Escuché de nuevo. Era un sonido débil, difícil de distinguir del ruido de la lluvia, pero estaba ahí. Un sonido que no pude identificar de inmediato. No era el ganado, no era Sereno. Era otro tipo de sonido, más agudo, irregular. Me levanté con la vela en la mano y fui a la ventana de la sala que daba al frente de la casa. No vi nada al principio, solo la lluvia, la oscuridad y el reflejo de mi vela en el vidrio mojado.
Pero el sonido continuó. Tomé la linterna que guardo en el cajón de la cocina para estos casos, me puse el impermeable que colgaba detrás de la puerta y abrí la puerta con cuidado. La lluvia me golpeó el rostro como una pared. Me quedé en el porche, enfocando la linterna hacia el frente. La luz cortó la lluvia en diagonal y llegó hasta el portoncito de madera de la entrada. Y fue ahí donde lo vi, del lado de afuera, encogido bajo un arbusto ralo que casi no protegía de nada, había un niño, pequeño, calado hasta los huesos, con las rodillas dobladas hacia el pecho y los brazos rodeando sus piernas en un intento de ocupar el menor espacio posible. Tenía la cabeza gacha, el cabello pegado al rostro por la lluvia. Me quedé paralizada por un segundo que pareció mucho más largo. Después bajé los escalones del porche y atravesé el jardín encharcado corriendo. ¡Niño!, grité cuando estuve cerca. ¡Niño! ¡Mírame! El pequeño levantó el rostro despacio. Era un niño. Tendría unos 7, quizás 8 años. Los ojos estaban rojos por el llanto mezclado con la lluvia, la mejilla izquierda marcada de tierra, los labios con ese tono ligeramente morado de quien lleva demasiado tiempo pasando frío. Me miró con una expresión que mezclaba miedo y alivio a la vez, como alguien que aún no sabe si lo que apareció es salvación o más problemas. ¿Dónde está tu casa?, pregunté agachada frente a él, tratando de hablar con calma a pesar del nudo en la garganta. Él negó con la cabeza. ¿No sabes dónde es o no tienes casa? No sé dónde estoy, dijo con una voz fina, temblorosa por el frío. Estaba caminando y luego oscureció y llegó la lluvia y me perdí. Miré alrededor. El camino estaba cubierto de agua lodosa. No había señales de nadie, ninguna luz, ningún coche, ninguna voz llamando. Solo lluvia, oscuridad, y este niño solo bajo un arbusto en medio de una tormenta del Bajío. «Ven conmigo», dije, extendiendo la mano. «Puedes confiar». Él miró mi mano por un segundo, después puso la suya en la mía, pequeña, helada, apretando con una fuerza que un niño de ese tamaño no parecía tener. Atravesamos el jardín encharcado juntos y entramos a la casa. Lo puse a darse un baño tibio mientras calentaba leche en la estufa de gas, que por suerte no dependía de la electricidad. Busqué ropa que había sobrado de cuando mi sobrino venía de visita, pantalones y una camiseta demasiado grandes que doblé de la bastilla y ajusté con un cordón improvisado. Lo envolví en una manta gruesa y me senté a su lado mientras tomaba la leche con ambas manos en la taza, como si necesitara el calor tanto como la bebida. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Mateo». «¿De dónde eres, Mateo?». «Vivo con mi abuela, cerca de aquí, creo, pero caminé mucho y ya no supe cómo regresar». «¿Tu abuela sabe dónde estás?». Él bajó la vista a su taza. Ella estaba dormida cuando salí. A veces se duerme y no despierta hasta la mañana. No pregunté nada más por el momento, no era hora. El niño estaba agotado, los ojos le pesaban, el calor de la manta y de la leche estaban haciendo efecto. Preparé el sofá con una sábana y una almohada, y él se acostó sin protestar. En menos de 5 minutos estaba profundamente dormido, con esa respiración lenta y pesada de los niños que han llegado al límite de sus fuerzas. Me quedé sentada en la silla de al lado por un tiempo, mirándolo a la luz de la vela. Pensé en cómo un niño de esa edad había caminado solo en la oscuridad y bajo la lluvia hasta llegar a mi puerta. Pensé en todos los caminos que tuvieron que cruzarse para que esto ocurriera exactamente así, exactamente aquí. Pensé en cuántas casas habría en el camino entre donde él debió haber salido y donde terminó. Y terminó en la mía. Apagué casi por completo la vela dejando solo un hilo de luz. Fui a la ventana y miré afuera. La lluvia continuaba fuerte, el camino era un río de lodo. No había forma de ir a ningún lado esa noche. Pero había algo aún más urgente que esperar a que la lluvia pasara.
En algún lugar allá afuera, una abuela iba a despertar y no encontraría a su nieto. Y yo necesitaba pensar en cómo resolverlo antes de que la desesperación llegara antes que yo. Me senté en la mesa de la cocina, frente a la vela que quedaba, con el celular en la mano y apenas una rayita de señal oscilando en la pantalla. Una rayita. A veces aquí en el campo, una rayita lo resuelve todo. A veces no sirve de nada. Intenté llamar al número del centro de salud del pueblo que tenía guardado por precaución. Se cortó la llamada 2 veces. A la tercera, alguien contestó. Expliqué la situación con rapidez, con la voz baja para no despertar a Mateo, la mujer al otro lado, a quien reconocí como Doña Iracema, que trabajaba allí desde hacía años. Se quedó callada un segundo y después dijo que intentaría contactar al pueblo vecino, donde probablemente vivía la abuela del niño, que ella conocía a un niño llamado Mateo cerca de allí, que avisaría a quien fuera necesario. Pero con este camino hoy no hay manera, generosa, dijo ella con esa franqueza directa de nuestra gente. Vas a tener que quedarte con él hasta mañana, por lo menos. Miré por la ventana. Lo sabía. Está bien, doña Iracema. No se preocupe. Colgué. Fui a la puerta, la abrí apenas un poco y miré el jardín encharcado. Allá al fondo, en el corral, la lámpara que dejaba encendida aún brillaba débilmente bajo el techo de zinc. Sereno estaba parado bajo ella, quieto, mirando hacia mí. «Aquí estoy», dije bajito una vez más, sin saber bien para quién. Cerré la puerta y me quedé a vigilar el sueño del niño el resto de la noche. Lo que queda después de la lluvia. La lluvia se fue antes del amanecer. No de golpe. Fue disminuyendo despacio, como alguien que aprende a parar. De temporal a lluvia fuerte, de lluvia fuerte a llovizna fina, de llovizna fina al silencio húmedo que queda después. Cuando el primer resplandor del día empezó a aparecer en el horizonte, el cielo estaba limpio de una forma que solo sucede tras una tormenta grande. Esa limpieza exagerada, demasiado azul, como si el mundo hubiera sido lavado por dentro. Mateo despertó poco después de las 6. Se quedó acostado un momento, mirando al techo con los ojos muy abiertos, sin saber dónde estaba. Vi cómo su expresión cambiaba cuando la memoria regresaba. El susto disminuyendo, reemplazado por algo entre alivio y vergüenza, esa vergüenza de niño que hizo algo que no debía y sabe que tendrá que explicarlo. «Buenos días», dije desde la silla donde me había quedado toda la madrugada. Él me miró. «¿Usted se quedó aquí toda la noche?» Me quedé. No dijo nada por un momento. Después, en voz baja. «¿Por qué?» Pensé en la respuesta. Porque un niño que duerme solo en un lugar extraño necesita saber que hay alguien cerca, aunque no despierte y nunca se entere. Se me quedó mirando con esa seriedad de los niños que realmente piensan en lo que oyen, sin filtros, sin prisas por responder. «Mi abuela hace eso», dijo finalmente. «Cuando me enfermo, ella se queda a mi lado toda la noche. Tu abuela parece ser una buena persona». «Sí», confirmó, sencillo. Preparé una avena con lo que encontré en la despensa. La serví en la mesa con una rebanada de pan y un vaso de leche. Comió con esa hambre honesta de niño que ha gastado demasiada energía, sin ceremonias, sin dejar ni una gota en el plato. Observé sin decir nada, con una satisfacción tranquila que no esperaba sentir. Había algo extraño y bueno en tener una presencia pequeña en esa cocina que estaba acostumbrada a tenerme solo a mí. El ruido de la cuchara contra el tazón. El vaso siendo colocado sobre la mesa. La silla rechinando cuando él cambiaba de posición. Cosas mínimas que llenaban el espacio de una manera que había olvidado que era posible. Doña Iracema llamó a las 7:30. La abuela de Mateo se llamaba Nazaria. Vivía de hecho en el pueblo vecino, a unos 7 kilómetros, y había pasado la madrugada en un estado de desesperación total tras despertar y no encontrar a su nieto.
Ya había movilizado a quien pudo, que en el campo no es mucho, pero es lo que hay. El vecino con su camioneta, el párroco de la pequeña iglesia, el hombre que trabaja en la presidencia municipal. ¿Ella está bien?, pregunté. Está alterada, pero está bien. En cuanto el camino sea transitable, vendrá a buscarlo. Miré por la ventana. El sol ya estaba subiendo y la tierra empapada humeaba levemente con el calor que regresaba. El camino aún estaba lodoso, pero con ese sol fuerte de Oaxaca, para el mediodía ya se podría pasar. Colgué el teléfono y fui hasta donde Mateo estaba sentado en el porche, mirando el jardín mojado con esa expresión pensativa de niño que aún está procesando todo. Tu abuela está bien. Vendrá a buscarte más tarde. Él soltó un suspiro profundo, de alivio genuino. Se va a enojar conmigo. Probablemente. Me miró sorprendido, como si esperara que yo dijera lo contrario. Pero se enojará porque se preocupó, continué. Y una preocupación así nace de un lugar bueno. Va a doler un poco, pero es el tipo de cosa que pasa rápido cuando nos vemos de nuevo. Él se quedó callado, pensando en ello. ¿Usted tiene hijos?, preguntó de repente. La pregunta vino sencilla, sin malicia alguna, como siempre son las preguntas de los niños. No, respondí, no tuve. ¿Y esposo? Tuve. Murió hace algunos años. Mateo me miró con una seriedad que se veía demasiado grande en su rostro pequeño. Entonces vive sola. Vivo. ¿No tiene miedo? Pensé antes de responder. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. A veces tengo, pero aprendí que la soledad y el miedo son cosas diferentes. La soledad es lo que se queda, el miedo es lo que pasa. Él se quedó mirando hacia el frente, hacia los surcos de la hortaliza, brillando con la humedad bajo el sol naciente. Mi abuela también vive sola, desde que murió mi abuelo. ¿Y ella tiene miedo? Dice que no. Hizo una pausa. Pero a veces la escucho rezando de noche cuando cree que estoy dormido. Me quedé en silencio ante esto por un momento. Rezar no es tener miedo, dije finalmente. Es solo hablar con alguien cuando el silencio se vuelve demasiado grande. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y lo tenía. Llevé a Mateo hasta el corral antes de que el sol calentara demasiado. Quería que conociera a Sereno. No sabía bien por qué, pero parecía lo correcto. Dos seres que habían llegado a mí de formas distintas y por los cuales había atravesado algún tipo de miedo. Había algo que quería que ellos se vieran antes de que el día terminara y cada uno siguiera su camino. Mateo se quedó parado del lado de afuera de la cerca, mirando al burro con una mezcla de admiración y cautela. ¿Muerde? No. Solo necesita que te acerques despacio y dejes que te huela primero, para que sepa que no eres una amenaza. ¿Así hacemos también con las personas?, preguntó sin quitarle el ojo a Sereno. Me quedé quieta un segundo. De la misma manera, dije. Acércate despacio, no fuerces nada, deja que el tiempo haga su trabajo. Mateo extendió la mano lentamente sobre la madera de la cerca, con la palma hacia arriba, exactamente como yo lo había hecho días atrás. Sereno levantó la cabeza, observó, consideró. Después se acercó despacio, resopló en el aire entre ellos y apoyó el hocico en la mano abierta del niño. Mateo soltó una risita pequeña y sorprendida. Me hizo cosquillas. Yo sonreí. Fue una sonrisa que vino del lugar correcto, de lo profundo, de aquel lugar que permanece cerrado por demasiado tiempo y que cuando se abre duele un poco y alivia mucho al mismo tiempo. Sereno se quedó quieto con el hocico en la mano del niño, los dos en completo silencio por un momento, y yo me quedé observándolos, pensando que hay ciertas cosas en la vida que ocurren sin planearlas, sin merecerlas o dejar de hacerlo. Cosas que llegan por el camino lodoso o por la puerta mojada en medio de una tormenta y que enseñan más sobre cómo seguir adelante que cualquier cosa que busquemos a propósito.
Nazaria llegó a las 11 de la mañana en una camioneta vieja conducida por el vecino. Bajó antes de que el carro se detuviera por completo, con esa prisa de quien ha estado conteniendo algo toda la madrugada. Era una mujer menuda, de cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, con el rostro marcado por el sol, por los años y por una expresión que reconocí inmediatamente porque ya la había visto en el espejo. La expresión de quien aprendió a ser fuerte por necesidad, pero que aún guarda dentro todo lo que la fuerza no puede sostener. Mateo corrió hacia ella cuando abrió la puerta. Ella lo atrapó con ambos brazos y se quedó así por un largo momento, con los ojos cerrados, la frente apoyada en el cabello de él sin decir nada. El regaño vendría después, tal vez, o quizás no, porque cuando uno pasa la noche entera con el pecho apretado de miedo, a veces el alivio de ver que todo está bien es tan grande que no queda espacio para el enojo. Cuando ella levantó los ojos, me encontró parada en el porche, vino hacia mí con el niño al lado, con ese andar firme de quien carga peso hace mucho tiempo y ha aprendido a distribuirlo por todo el cuerpo para no sobrecargar ninguna parte. «¿Generosa?», dijo como si necesitara confirmar. «Soy yo». Me miró por un segundo con una expresión que no supe nombrar de inmediato. Después extendió ambas manos y tomó las mías, apretándolas con esa fuerza de manos de mujer que ha trabajado toda su vida. «Que Dios te bendiga», dijo, simple y directo, sin exageraciones ni rodeos. No dijo que yo fuera una heroína. No dijo que había salvado a su nieto. Dijo solo eso, con el peso justo, y fue suficiente. «Es un buen niño», respondí. Estuvo bien toda la noche. Ella asintió. Apretó mis manos una vez más y después me miró de una forma que duró solo un segundo, pero que dijo mucho sin usar palabra alguna. La mirada de quien reconoce en otra persona la misma soledad, el mismo tipo de días repetidos, el mismo silencio que ocupa el espacio de una ausencia. Antes de irse, Mateo se acercó a mí por separado, sin que nadie se lo pidiera. Se quedó parado frente a mí, con esa actitud seria de niño que ha decidido hacer algo importante. «¿Puedo volver a visitar a Sereno algún día?». Lo miré. Miré a Nazaria, que esperaba junto a la camioneta, observando la escena con esa mirada tranquila. «Puedes», dije. «A él le gustará». Mateo extendió el brazo y me abrazó rápido, con esa intensidad de abrazo infantil que no mide fuerza ni duración, que va a lo profundo sin pedir permiso. Cerré los brazos alrededor de él por un momento, y sentí que algo que estaba duro dentro de mi pecho se ablandaba un poco, como la tierra seca después de la primera lluvia. Me quedé en el porche viendo la camioneta perderse en la curva del camino aún lodoso, levantando lodo rojizo en lugar del polvo de antes. El sol estaba alto y cálido, pero con esa calidad diferente que tiene el aire después de la lluvia, más limpio, más ligero, como si el peso de las semanas se hubiera ido junto con el agua. Fui hasta el corral. Sereno estaba en su rincón favorito, bajo el viejo árbol de mango que proyectaba una sombra amplia sobre el suelo mojado. Cuando me oyó llegar, levantó la cabeza y vino despacio hasta la cerca, como había empezado a hacer todos los días. Me apoyé en la tabla superior de la cerca y me quedé mirando el horizonte junto a él por un tiempo. Los dos quietos, el sol calentando el rostro, el olor a tierra mojada subiendo a nuestro alrededor. Pensé en Dirceu, no con el dolor habitual, esa punzada seca que conocía tan bien. Pensé con una suavidad diferente, como se piensa en algo bueno que pasó y dejó algo bueno a cambio. Pensé que a él le habría gustado Sereno, le habría gustado Mateo también. Habría sonreído de esa manera suya, callada, sin hacer alarde, cuando yo contara cómo habían aparecido ambos. Y luego habría dicho alguna cosa sencilla que se me habría quedado grabada por días, como siempre hacía. Sentí su falta de una forma que no dolía igual, dolía diferente, con más espacio,
como cuando aprendes a cargar algo pesado de una forma mejor. El peso es el mismo, pero los hombros saben mejor dónde ponerlo. Sereno apoyó la cabeza en mi hombro. Despacio, sin avisar, solo esa cabeza pesada y cálida apoyándose con una confianza que tomó días construir y que por eso mismo valía más que cualquier cosa que se consiguiera fácilmente. Cerré los ojos y me quedé así por un tiempo que no me di, pensando que tal vez la vida no esté hecha de grandes acontecimientos, tal vez esté hecha de puertas abiertas en medio de la tormenta, de manos extendidas con la palma hacia arriba, de nombres dados a animales que necesitan saber que existen, de niños que duermen en un sofá prestado y despiertan teniendo café en la mesa, de mujeres solas que aprenden una vez más que estar sola y estar cerrada son cosas diferentes, y que siempre hay un momento en el que vale la pena cruzar el camino. Incluso con miedo, especialmente con miedo. Abrí los ojos. El horizonte era inmenso, limpio, azul de esa forma que Oaxaca sabe tener después de la lluvia. Sin medida, sin fin, ese azul que nos hace recordar lo grande que es el mundo y cuánto nos queda aún por descubrir. Pasé la mano por el cuello de Sereno. «Está bien», dije bajito, y por primera vez en mucho tiempo yo misma lo creí.